No nació para vivir entre titulares. Mucho antes de que los gobiernos pusieran precio a su nombre y de que su cártel se volviera sinónimo de una nueva era del crimen organizado, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido ampliamente como el Mencho, era, en la mayoría de los relatos, un joven moldeado por la escasez, la migración y la silenciosa aritmética de la supervivencia. Este es el arco que suele describirse en reportajes públicos, un ascenso que empieza lejos de poder, atraviesa las asperezas del exilio y el encierro, y termina en el centro de una de las organizaciones criminales más temidas de México, el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. No es tanto la historia de un único punto de quiebre, sino la de una serie de puertas que se abrieron porque el mundo alrededor se fracturó en el momento exacto. 1. Una vida que comienza en la carencia. Los relatos sobre los primeros años del Mencho tienden a girar en torno a los mismos temas: dureza rural, oportunidades limitadas y un país donde la distancia entre el esfuerzo y la estabilidad puede sentirse imposible de cruzar. Los detalles varían según la fuente. Las historias criminales en México suelen ser discutidas, incompletas o deliberadamente oscurecidas, pero los contornos se repiten. Se le retrata como alguien proveniente de circunstancias modestas en el occidente del país, creciendo en un entorno donde poder no se hereda por prestigio, sino que se negocia a base de cercanía con hombres más fuertes. En un mundo así, la ambición no es un lujo, es una estrategia. Para un joven que mira un futuro estrecho, la idea de irse, cruzar hacia el norte, puede sentirse menos como una apuesta y más como la única jugada que queda en el tablero. 2. El cruce. Estados Unidos como olla de presión. A finales de los años 80, se reporta ampliamente que el Mencho entró a Estados Unidos sin estatus legal. Las razones son fáciles de imaginar: mejores salarios, el llamado del trabajo, la esperanza de mandar dinero a casa. Pero la migración rara vez es un relato limpio. Trae vulnerabilidad constante, empleo inestable, miedo a la autoridad, dependencia de redes informales. Esas redes pueden ser solidarias, pero también pueden ser depredadoras. En la versión que aparece en muchos perfiles, Estados Unidos fue a la vez refugio y crisol. El trabajo era duro, los márgenes estrechos y la tentación de dar el salto a economías ilícitas, donde el dinero se mueve más rápido que en el trabajo legal, nunca quedaba lejos. Si se deslizó, si lo reclutaron o si buscó ese camino por voluntad propia es algo que el registro público no puede afirmar con certeza. Lo que sí queda claro es que, en algún punto, fue arrestado en Estados Unidos por cargos relacionados con drogas. 3. Prisión. Una ruptura que se convierte en lección. A principios de los 90, cumplió una condena en el sistema federal estadounidense y luego fue expulsado del país. Para la mayoría, una sentencia es una ruptura, una línea de antes y después atravesando la vida. Pero para cierto tipo de personas, el encierro puede convertirse en una educación en disciplina, cautela y psicología de la fuerza. Esto no romantiza la prisión. Reconoce algo que historiadores y criminólogos han observado desde hace tiempo: el confinamiento puede endurecer redes, afinar instintos sociales e intensificar habilidades de supervivencia. Si el Mencho salió de esa experiencia con reflejos más agudos, no habría sido inusual. Muchas carreras criminales pasan de lo oportunista a lo estructurado después del primer gran choque con el Estado. Cuando regresó a México, volvió cambiado, no necesariamente por ideología, sino por experiencia. Había probado los límites del riesgo, conocido las consecuencias y sobrevivido a ellas. 4. De vuelta en México, encontrar un lugar dentro de una máquina más grande. México en los 90 los 2000 no era un terreno con un solo poder criminal dominante. Era un mosaico de organizaciones, alianzas y conflictos. La gente se movía entre grupos, las facciones se rompían, aparecían nuevos nombres. El negocio de las drogas, con larga historia, estaba evolucionando, más internacional, más militarizado, más entrelazado con economías locales y con la política. En los relatos públicos, a El Mencho se le suele describir abriéndose paso dentro de estructuras mayores que ya existían antes que él. En el crimen organizado, pocas personas fundan un imperio desde cero. La mayoría empieza como pieza funcional: choferes, sicarios, coordinadores, intermediarios, aprendiendo el oficio resolviendo problemas reales para figuras más poderosas. La lección principal en esta etapa no es la violencia, es la confiabilidad. En estas organizaciones, alguien asciende cuando demuestra que puede soportar presión sin quebrarse, guardar secretos sin presumir y ejecutar tareas sin titubeos. La confianza es moneda, y es escasa.
Suben quienes se vuelven útiles de formas que otros no pueden replicar. 5. La red, familia, dinero y control silencioso. Conforme creció su influencia, los relatos sobre Mencho empiezan a incluir algo que distingue a los altos mandos de quienes solo son peligrosos: la infraestructura. Esa infraestructura incluye relaciones capaces de mover dinero, asegurar lealtades y crear resiliencia frente a arrestos o traiciones. En muchos retratos, el poder posterior del CJNG no fue solo resultado de agresión, sino de capacidad organizativa. Se mencionan repetidamente conductos financieros y lazos familiares, redes que, presuntamente, ayudaron con lavado, logística y continuidad cuando aumentó la presión de las autoridades. Que cada detalle sea exacto o no importa menos que la dinámica de fondo. Los cárteles modernos funcionan como entidades híbridas. No son solo pandillas. Son sistemas con gestión de personal, cadenas de suministro, inteligencia y arquitectura financiera. En esta fase, la historia deja de ser solo la de un hombre y se vuelve la del andamiaje construido a su alrededor. Personas que le deben, le temen, se benefician de él o quedan atrapadas por él. El poder se consolida no cuando una sola persona se vuelve brutal, sino cuando suficientes personas se vuelven dependientes. 6. El corredor occidental. Campo de prueba de los años 2000. Los reportajes suelen ubicar el ascenso del Mencho en los estados del occidente, zonas con rutas estratégicas, acceso a puertos y corredores de trasiego establecidos desde hace décadas. En estas regiones, controlar territorio no es solo dominar calles, es controlar el movimiento, carreteras, retenes, casas de seguridad, cadenas de soborno y reputaciones locales. En este punto del arco, se le describe cada vez más como algo más que un subordinado. Se convierte en tomador de decisiones, alguien que no solo cumple órdenes, sino que moldea el equilibrio de poder sobre el terreno. Aquí aparece un tema constante. El tipo de liderazgo que se le atribuye se describe como a la vez despiadado y pragmático. La violencia se presenta no como crueldad espontánea, sino como una herramienta para imponer disciplina, disuadir rivales y demostrar consecuencias. Es atroz, y funciona, hasta que provoca un rechazo y una respuesta abrumadora. 7. La gran fractura, 2009, 2010 y el nacimiento del CJNG. Si el ascenso del Mencho tiene una bisagra definitoria, es el periodo alrededor de 2009-2010. En todo México, la presión de las autoridades, traiciones internas y guerras entre cárteles generaron rupturas. Grandes figuras fueron abatidas o capturadas. Las alianzas cambiaron. Facciones locales se reorganizaron para sobrevivir. En ese momento inestable, nuevas organizaciones suelen emerger no porque alguien invente una ideología, sino porque la vieja jerarquía se descompone. A menudo se describe al CJNG como uno de esos nacimientos, una nueva bandera para una coalición de hombres que ya estaban armados, ya conectados y que ahora quedaban libres, o forzados, a organizarse de otra manera. Se suele retratar al Mencho como figura central en esa transformación, ascendiendo rápido dentro del CJNG hasta convertirse en su líder dominante. La velocidad importa. En ecosistemas de cárteles, los ascensos relámpago ocurren cuando alguien está situado en la intersección de tres cosas: operadores con experiencia, acceso a rutas de ingresos y un momento de caos donde dudar puede ser mortal. La identidad temprana del CJNG, al menos como se vendió y como se temió, fue la de una fuerza hiperagresiva y altamente móvil. Que esa imagen haya sido totalmente real o en parte teatro estratégico contribuyó a una ventaja reputacional. El miedo puede sustituir a la mano de obra. 8. Consolidación, de fuerza regional a poder nacional. La siguiente etapa es consolidar. Una vez que una organización clava su bandera, enfrenta el problema más difícil: sobrevivir mientras se expande. Expandirse atrae rivales y aumenta la presión del Estado. Para resistir, un grupo debe profesionalizarse, estandarizar mandos, reclutar de forma constante, desarrollar inteligencia y financiar el crecimiento. A menudo se describe al CJNG como alguien que hizo esto con rapidez inusual. Expandió influencia a múltiples estados y desarrolló conexiones internacionales de tráfico. Su reputación de violencia se volvió una señal para competidores y para comunidades. Resistirse saldría caro. En esta etapa, la figura del Mencho también se endurece en el imaginario público. Deja de ser un hombre con pasado y se vuelve un símbolo, una encarnación de la modernidad del cártel. Redes descentralizadas, disciplina brutal y un enfoque estratégico en drogas sintéticas de alta ganancia, que estaban cambiando la economía de negocio. 9. Máxima visibilidad. El poder atrae la cacería.
El poder nunca se mantiene en silencio por mucho tiempo. Conforme creció la huella del CJNG, también lo hizo la atención de fuerzas de seguridad mexicanas y de agencias internacionales, especialmente de Estados Unidos. Cuando un cártel alcanza cierta escala, deja de ser solo un problema doméstico y se convierte en un asunto de seguridad internacional. Siguieron pasos públicos, sanciones, acusaciones formales y esfuerzos cada vez más visibles por desmantelar liderazgos y finanzas. El Mencho se convirtió en uno de los individuos más buscados del panorama criminal, y las autoridades ofrecieron recompensas por información que condujera a su captura. Esta es la paradoja del liderazgo criminal. Cuanto más alto se sube, menos lugares quedan para esconderse. Los líderes dependen de capas de protección, círculos de confianza, zonas controladas, movimiento constante, desinformación. Se vuelven prisioneros de su propia seguridad, viviendo dentro de una burbuja que debe sostenerse a un costo enorme. 10. El cerco internacional, etiquetas, sanciones y aislamiento. Con el paso de los años, la presión se amplió más allá de operativos tácticos hacia guerra financiera y etiquetado político. Las sanciones buscaban restringir redes de empresas e intermediarios. Las designaciones públicas pretendían ampliar las herramientas legales y diplomáticas para perseguir estructuras del cártel. Incluso sin captura directa, estas medidas pueden corroer a una organización al volver más difícil mover dinero y más peligroso conservar aliados. Para el líder, es un ajuste lento. Cada asociado se vuelve un posible riesgo. Cada transacción deja rastro. Cada comunicación es una amenaza. La organización se adapta fragmentando tareas, usando intermediarios y enterrando el mando bajo capas de negación plausible. Pero adaptarse también cuesta. La fragmentación puede generar tensiones de sucesión, rivalidades internas y grupos escindidos, hambrientos de aprovechar cualquier señal de debilidad. 11. Febrero de 2026. El final reportado de un capítulo. A finales de febrero de 2026, grandes reportajes informaron que el Mencho habría sido abatido en una operación en Jalisco, con algunas versiones mencionando apoyo de inteligencia estadounidense. Si es cierto, y la información pública puede cambiar conforme avanzan las investigaciones, esto marcaría una conclusión dramática para una persecución prolongada. Sin embargo, incluso una muerte confirmada no termina la historia, la cambia. Las organizaciones criminales rara vez se destruyen por completo al retirar a una sola figura, incluso si era dominante. A veces se fragmentan, creando mayor volatilidad. A veces se cohesionan bajo un sucesor, volviéndose aún más paranoicas y violentas. A veces grupos rivales intentan tomar territorio, encendiendo nuevos ciclos de conflicto. En estos ecosistemas, la caída de un viejo rey puede ser el inicio de una etapa más caótica, con múltiples aspirantes, facciones y enemigos chocando dentro del vacío de poder. 12. Lo que sugiere el arco, sin convertirlo en mito. Narrado como historia, el ascenso del Mencho puede sonar a destino. Pobreza lleva al crimen, el crimen lleva al poder, el poder lleva a la caída. Pero ese arco corre el riesgo de convertir una tragedia estructural en una mitología personal. Una lectura más sobre sería esta. Su ascenso ocurrió en un contexto que recompensaba ciertas habilidades, despiadada eficacia, secreto, construcción de redes y decisiones rápidas en medio del caos. Los sistemas alrededor, instituciones débiles en algunas regiones, la demanda global de drogas, la corrupción y la lógica violenta de la competencia territorial, hicieron posible que alguien como él prosperara. No era inevitable, pero las condiciones que producen figuras como él son persistentes. Cuando cae un líder, el entorno que lo moldeó suele permanecer. Y esa es la conclusión inquietante detrás de cronologías así. La historia no trata solo de un hombre convirtiéndose en jefe. Trata de cómo, cuando la ley, la economía y la estabilidad local se fracturan, el poder puede construirse a partir del miedo, rápido, con eficiencia y a un costo humano terrible.